Sol, un poquito. Bueno, continuamos entonces con nuestro segundo Congreso Internacional sobre Cultura Visual Iberoamericana, Espacios Sacros, Concepción, Superposición y Vivencias de lo Sagrado. Estamos acá reunidos en la sede Rectorado de Juncal, de la Universidad de 3 de Febrero, así que aprovecho, ya lo hice en el día de ayer, pero aprovecho estando acá en esta casa para agradecer a toda la gente de la UNTREF que hace posible que esto salga como lo están viendo hoy. Estamos siempre muy cómodos aquí. Y voy a coordinar esta segunda mesa del día de hoy con queridos amigos, así que muy contenta de contar con ellos. Es una mesa que tenemos solo a Fernando aquí presencial en Buenos Aires, así que es gran parte virtual. Y vamos a comenzar con la presentación de Francisco Montes, de la Universidad de Sevilla, con el título "Y que la mano de Dios los enviaba a fabricar, el milagroso santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Tecayic, Valle de Toluca". Francisco Montes es doctor por la Universidad de Sevilla, profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la misma universidad, y sus líneas de investigación se centran en el estudio del arte virreinal americano desde una perspectiva sociológica en la que abarca diferentes temas como mecenazgo cultural, los rituales festivos y el intercambio de representaciones devocionales entre Andalucía y América. Pertenece al Instituto Universitario de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias, Francisco. Te paso la palabra. Muy bien, bueno, antes de compartiros pantalla con mi presentación, pues quiero daros las gracias por haber admitido mi propuesta y en este caso hacer doblete, porque ya en la primera edición de este Congreso Quilca estuve con todos vosotros y pude repetir. Así que muchas gracias a todo el comité organizador, bueno, y en especial a la profesora Agustina que va a moderar esta mesa. Bueno, sin perder más tiempo, paso a compartiros mi pantalla, ¿vale? Para la presentación que tengo preparada. A ver si por aquí la podéis ver. Eh, Vamos a ver. ¿Se está viendo? Sí, ahí está. Creo ¿Se ve que y se era me lo oye, que no? Perfecto. se ve perfecto. Bueno, pues entonces muy bien, arranco ya. Bueno, en primer lugar, tengo que aclarar que para llevar a cabo esta comunicación he partido de la base de unas publicaciones y estudios ya existentes en torno al culto a la Virgen de Nuestra Asunción o Nuestra Señora de los Ángeles de Tecajic, que ha sido incluida pues, en otros trabajos sobre devoción mariana en México, en concreto también una monografía sobre los cultos de la Virgen y los santos en el orbe agrícola dentro del Valle de Toluca, y también un artículo que ha sido bastante revelador en el caso de que ha enfocado dicho culto hacia las cuestiones relacionadas con la iconografía musical, que es el artículo reciente de la investigadora Evgenia Roubina. Asimismo, todos estos autores y en estos estudios se sirvieron de otras fuentes primarias que contuvieron de manera extensa los orígenes, el desarrollo y también la trascendencia que tuvo este culto, un culto local, no de la importancia o de la relevancia que tuvieron otros, como pudo ser la Virgen de los Remedios o la Virgen de Guadalupe de México, pero que también formaron parte de un imaginario y de unas devociones que fueron compiladas pues, por algunos autores, como el franciscano Agustín de Betancourt, en la crónica de la provincia del Santo Evangelio, ya que se trata de una devoción franciscana, como veremos a continuación, y por supuesto no podía faltar la enciclopedia mariana del padre jesuita Francisco de Florencia, que en su Zodiaco Mariano también se encargó de incluir un capítulo dedicado a esta vocación de Nuestra Señora de los Ángeles de Tecajic. Sin embargo, ambas fuentes, estas que os he puesto, se nutrieron de la que yo considero que es la fuente primordial. Y en este sentido, es la primera fuente que se encarga de documentar este culto y de dar a conocer toda una serie de noticias existentes, no tanto sobre su origen, ya que el propio religioso que lo compone se encarga de advertir y reconocer que no fue capaz de encontrar el origen de dicha imagen, pero sí de la construcción de este santuario. Y eso es lo que me ha llevado a mí a llevar a cabo esta investigación que, bueno, debido al tiempo que tenemos, pues no me va a permitir extenderme en demasía. Si hay una publicación posterior, pues lo llevaré a cabo, pero bueno, que en cierta medida ha sido la base para que tenga en cuenta una serie de cuestiones que hasta ahora habían pasado prácticamente desapercibidas por parte de los estudiosos que se han dedicado a esta devoción, como es el vínculo territorial de la imagen en su origen y en significado, y sobre todo la trascendencia simbólica del lugar en que va a ser venerada. Este impreso, como ven ustedes ahí, fue publicado en 1684 por el padre franciscano
Juan de Mendoza. Fue un encargo que recibió por parte del comisario general de la Nueva España, que le pidió que examinara todas las noticias y sobre todo en el encargo que, y cito cito de la fuente, que inquiriese y liquidase sus prodigios obrados en favor de los que imploran su patrocinio. En este sentido, hace mención a la persona a quien le es dedicado este sermón, que es otro sacerdote, en este caso un sacerdote secular, don Antonio de Samano y Ledezma, que va a ser el principal impulsor de esta devoción, de su arraigo y sobre todo el que patrocine este impreso y además la construcción que veremos a continuación detallada. Aquí he querido adelantarles, antes de nada, el estado actual en el que se encuentra el santuario y es venerada esta imagen, que es una imagen pictórica sobre una tela de algodón que posteriormente pasaré a describiros desde el punto de vista iconográfico. Antes de nada, voy a empezar abordando el primer aspecto. Yo voy a hablar de dos aspectos, uno más relacionado con el territorio, con la cuestión geográfica, para profundizar en el origen y en el significado de esta imagen, y en segundo lugar, le voy a dar una dimensión más topográfica en el sentido del lugar, del santuario en el que es venerada y sobre todo la importancia que le da el autor de dicho sermón, ya que a la falta de poder desarrollar una parte relacionada pues, con el origen milagroso de la imagen, su factura, tiene que o se dedica más que nada a profundizar en lo que es la construcción de dicho santuario. Antes que nada quiero situaros a todos, quiero situaros pues donde se encuentra actualmente la localidad de Tecajic y la ciudad en la que es venerada esta imagen. Se encuentra en el valle de Toluca. Ahí lo tenéis a partir de dos planos, bueno, primero de un plano de mediados del siglo XVI y luego de esa serie de láminas que incluyeron los curatos en época del arzobispo Lorenzana, ya en el siglo XVIII, donde figura el poblado, porque es un poblado y hay que remarcar que es un poblado indígena. Son habitantes indígenas en su mayoría los que habitan esta pequeña localidad de Tecajic, que es donde va a emerger dicho culto. Hablando de la localidad de Tecajic, lo primero que tenemos que hablar también un poco para entender la transposición simbólica del territorio, un territorio que en época prehispánica, ya como veis ahí en el ideograma del Códice de Mendoza, recibía este término, tecajic, que viene del náhuatl, recipiente de piedra, ¿no? de la palabra tetl, piedra, y cajic, vasija o plato, y que los nativos, que los náhuatl, le pusieron por la morfología que tienen las cordilleras que aparecen en el fondo y que os he marcado con ese recuadro, y que indicaba que tenía la forma de ese recipiente que se conoce con el nombre de tecajete. Asimismo, hay que añadir en su obra Rosaura Hernández Rodríguez sobre el Valle de Toluca en la época prehispánica, ya hace mención sobre los cultos que allí existían, y en concreto es importante hacer mención al culto que existía en todo este territorio, que había sido poblado anterior a la conquista pues, por un gran número de pueblos, como eran los toltecas, como eran también los mixtecas. En este sentido, hay que hacer alusión a la importancia que va a tener el culto a Coitlahuique. En ese caso, esta diosa, la diosa de las faldas de Jade, que era la mujer, la esposa de Tlaloc y por lo tanto era considerada la dadora de agua. Perdón, es la diosa Chalchitlicue, ¿vale? Perdón para que los colegas mexicanos pues no se sientan ofendidos por la pronunciación. Pero en este sentido pues hay que hacer mención pues a esa realidad, ¿no? Esa realidad territorial, esa realidad poblacional que constituía toda esta región antes de la llegada de los españoles. Era conocida como el Valle de Matlatzinco para posteriormente ser denominado pues, como el territorio de Toluca. Es un territorio que después de la conquista por parte de Gonzalo de Sandoval es entregado a los franciscanos, que son los que disponen toda la evangelización en este lugar desde la base, que fue el convento de Toluca, como veis en el mapa anterior, que era el centro de los diferentes santuarios, ermitas y posteriormente pues del curato que estará a su cargo hasta ya la época de la independencia, ¿no? Auxiliado por otros conventos importantes de la zona como el de Sinacantepec y el de Metepec. Bueno, en este contexto de Tecajic es donde va a aparecer y donde se va a encontrar esta ermita. Ahí, bueno, os he ampliado también el ideograma de esta forma del Tecajete, que es el que hace mención a la toponimia de este lugar. Sin embargo, el padre Mendoza, en
en su texto, él se excusa de transformar o de darle un nuevo sentido a la toponimia de este territorio, a Tecajit o Tecachitle, y en lugar de vasija de piedra, lo hace llamar nido de aves. Y esto vamos a empezar ya a encontrar la simbología y el parangón con estas imágenes. De hecho, el padre Mendoza, en su texto, dice, por el costado izquierdo y por la frente le hacen abrigo otros cerros y le forman con el principal a que se arrima una rinconada guarida, que por figurarse a manera de choza o nidal, en la que las aves anidan, le llamaron los indios en su idioma Tecacitle, que quiere decir nido de aves. Esta denominación apropiada a este sitio o este paraje así denominado parece que fue profecía, que había de poner su nido en él la sagrada Ave María, a quien el esposo llama con deliciosas ternuras, diciéndole, el esposo, haciendo alusión evidentemente al cantar de los cantares, diciéndole que venga a anidar en las roturas o cavidades de las piedras, entre cavernas y pedriscos, según que aquí fue donde se diga de tomar su sitio y morada en Divina Señora. Por lo tanto, aquí ya dentro de esta transposición simbólica hay también un cambio, hay una resignificación del lugar, vinculándolo, en este caso, a la figura mariana, a la Virgen María. Nosotros, más allá de esta alusión al cantar de los cantares, hemos querido resignificar esta imagen y sobre todo seguir encontrando algún tipo de evidencias o cuestiones dentro de nuestra investigación partiendo de la base de la propia imagen, que bueno, como no conocemos su origen, algunos estudiosos que la han trabajado, pues la vincula pues, a la escuela local y la datan de fines del siglo XVI, principios del XVII. Hasta ahora, quienes han tratado la imagen pues se han basado en esas fuentes grabadas y nosotros en esta documentación que hemos llevado a cabo, en este estudio, hemos hallado otro grabado xilográfico, de hecho publicado en México, que se asocia mucho más a la tipología de imagen que fue encargada para ser colocada en la ermita, que desde allí se veneraba, según el padre Mendoza, desde tiempos inmemoriales prácticamente. ¿No? Y en este sentido ahí ven que es un grabado de la Asunción de la Virgen acompañada de una serie de ángeles, que es el que le va a dar sentido a dicha advocación. Más allá de este nido de aves y de la alusión al cantar de los cantares y al esposo que llama a la esposa, nosotros el vínculo con la mujer y con el ave que se coloca en este nido lo hemos llevado un poco más allá y hemos intentado encontrar otras connotaciones, otros parangones entre esta imagen, esta iconografía, con otra que otros estudiosos pues, también han querido evidenciar dentro de estos orígenes y su vinculación también con la población local, como es la Virgen de Guadalupe de México. De hecho, ambos cultos marianos, como veremos en este momento, mediados del siglo XVII, último tercio, perdón, van a encontrar también esta literatura hierofánica donde se van a intentar dar explicaciones a sus orígenes. Como veis aquí, esta imagen no solo es Asunción, no es Virgen, no es solo Virgen de los Ángeles, no solo es Asunción, sino que también es Inmaculada, es mujer apocalíptica. Por lo tanto, dentro de estas asociaciones con aves y pájaros podemos establecer también una conexión con la mujer águila del Apocalipsis, a la que ya Jaime Cuadriello en su estudio vinculó a la Virgen de Guadalupe con San Juan. Además, en este estudio hemos encontrado una referencia en un libro sobre prácticas de curas y misioneros que fue publicado en el último tercio del siglo XVII en Valencia, en España, donde afirma, quien lo editó, el religioso, dice San Juan, se le dieron a aquella mujer alas de águila. Esta mujer, en común inteligencia, es María Santísima. Las alas significan la protección. Lo que yo reparo es porque la protección de María en esta hora ha de ser y significar por las alas de águila. Por lo tanto, una imagen protectora, ¿no? Como a otras tantas se le hicieron estos vínculos en la época de la conquista y de la evangelización que se llevó después como símbolo y como referente de protección ante las comunidades locales. Pero más allá de estos vínculos con aves, nosotros también en esta resignificación de la propia imagen hemos encontrado connotaciones que nos hablan de la imagen y vínculos con el ave fénix, ¿no? Y en este sentido hemos querido hacer un triple o una conexión entre lo que es el sepulcro de la Virgen, de esta imagen de la Asunción, que está ahí pintado, bueno, perdón, que estuvo pintado, solo que la imagen fue mutilada en la parte inferior y por lo tanto hoy en día dentro del marco quedó cortada la parte del sepulcro, del que emerge la imagen de la Virgen María, y el nido del ave, y en este caso con el nido del ave fénix, del que también el ave emerge del fuego, y finalmente con el altar que se colocó en dicha iglesia, donde la imagen fue instaurada. Nosotros para utilizar este emblema, además hemos encontrado un emblema que hace alusión a la Asunción de la Virgen, que fue incluido en el libro Luz del Evangelio, oculto bajo el velo de las figuras religiosas, publicado en 1657, se habla de la asociación del fénix con la Asunción de la Virgen, en el sentido de que el amor al que refiere el lema, el que
Isaí, fuerte es como la muerte del amor, es el de María, madre de Jesucristo, que recurre a la metáfora, el autor de la resurrección, vinculada con la asunción de María y la festividad que se produce por ello. En este sentido, ¿no?, hay que recordar que a través de esta creencia la tradición explica que el cuerpo y el alma de la Virgen fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. Y de acuerdo con este antecedente, la emblemática, por medio del símbolo del fénix, explica cómo el amor inmortal que sobrevive en María es tan fuerte como suficiente para mediar con él. De ahí que, bueno, estas alusiones de la autora Penélope Marcela Fernández Izaguirre, en su estudio sobre el fénix, el basilisco y el dragón, en su simbolismo sobre emblema, quiere buscar o establecer esa asociación entre el misterio de la Asunción y el ave fénix. Para completar esta transposición simbólica que os estoy planteando, he recurrido también a otra fuente impresa. Es un texto que se llevó a cabo en Barcelona, se editó, titulado Un fénix agustiniano, en torno al sermón fúnebre que se dio en la iglesia de San Agustín de Barcelona. Y aquí nos hace alusión al propio San Agustín. Y en este sentido se cuestiona el autor de este impreso: altares y nido. Todo es uno, dice San Agustín, porque ese nido en la realidad es altar. Venero la autoridad de tan excelso autor, pero no alcanzo con el nido, puede subir a ser altar. Consultando al doctor Lorino, hallo que este nido viene a ser sepulcro, porque alude al nido de quien viene a ser un sepulcro, porque al nido de quien decía Job. Y llamó al sepulcro nido con gran propiedad, porque del sepulcro había de renacer a mejor vida, como el fénix, y así lo considera nido y cuna del segundo y noble nacimiento. Dice el autor: ya entiendo pues a San Agustín cuando dice que el nido se transforma en altar, porque este nido es el sepulcro en el que, finando como Job, nuestro fénix, renace a mejor vida y así se eleva a ser altar de su inmortal gloria. En este sentido hemos querido encontrar esta relación y este vínculo a la hora de establecer esta imagen y de buscarle las conexiones con la toponimia del lugar, de ese nido de aves que el fraile franciscano quiso introducir a la hora de darle la explicación o el sentido a dicha imagen. Además de este vínculo territorial en su origen y significado que os he mostrado a través de estas conexiones con el nido de las aves, con la mujer águila y con el ave fénix, y esas ideas del sepulcro, el nido y el altar, el segundo bloque que voy a tratar es el que habla en concreto del templo, del santuario, y lo he denominado una construcción prodigiosa, porque es que prácticamente todo el impreso se dedica a hablarnos de dicho templo y de dicho santuario, sobre todo del traspaso de ser una ermita abandonada, una ermita en la que la imagen estaba totalmente amenazada por la inclemencia meteorológica y que sus propiedades milagrosas la hicieron incorruptible, pasa de ser ermita. Nos habla de la preservación de la imagen, es decir, ya del poder que tenía la imagen para poder conservarse en un espacio que era totalmente negativo y adverso. Luego nos habla del origen y la nueva fábrica que hoy tiene este santuario y el culto en que se venera, que es ese paso en el que ya los franciscanos dan, apropiándose de un lugar que había pertenecido a la comunidad indígena del territorio y que ellos, dado la devoción que se va teniendo y sintiendo la necesidad de crear en ese entorno poblado por una gran masa indígena de una nueva vocación, van a patrocinar la construcción de un santuario y de un enclave conventual. Y por último, y creo que es lo más interesante y lo que de este sermón se ha pasado desapercibido, es lo que el autor infiere a la hora de decir algunas cosas dignas de admiración que sucedieron durante la fábrica de este santuario y de cómo se separó de la administración del convento de Toluca. En este caso, es importante señalar algunos aspectos, ¿no? Yo, bueno, no os voy a aburrir y sobre todo contaros lo que ya está escrito, tanto en estos textos que os estoy mencionando como en otras fuentes, pero un poco sintetizaros la historia, ¿no? Desde el punto de vista de que, como os he dicho, sin documentar y sin poder precisar, existía una ermita donde se veneraba esta imagen, que es la que habéis visto y en la que os he intentado transmitir esa nueva interpretación, y que dada su estado de degradación y sobre todo dada también la devoción que le tenían los indígenas, pues va a aparecer la figura de un benefactor que va a ser el que va a poner en pie toda una campaña de reconstrucción, aludiendo el carácter milagroso no solo de la imagen, sino del edificio, porque las primeras señales que se empiezan a tener de los milagros de esta Virgen es a partir de la luz que emana el templo, ¿no? Y de los ruidos, ¿no? Eso hace hincapié mucho en esa música celestial que emanaba
de las paredes de dicho templo. Por lo tanto, a partir de la grandísima devoción que empieza a tener este santuario, los franciscanos inician una campaña de reconstrucción a mediados del siglo XVII, donde diferentes padres se trasladan desde el convento de Toluca allí para supervisar las obras y donde dan fe de que los vecinos y los devotos pues empiezan a estimular dicho culto. De hecho, hay un sermón muy importante que se da en el año 1651, donde ante la imposibilidad de ocupar el espacio de la ermita, dice la crónica que resolvieron hacer una grandísima enramada a costa de los labradores vecinos que personalmente trabaron conduciendo madera, trayendo ramos y con ellos levantando lienzos en forma de paredes y tejidos, frescas y tupidas techumbres que hicieron apacible sombra al concurso que fue de más de 2000 personas. Esa reconstrucción no es la de esta enramada, pero lo he hecho para que nos hagamos una idea de cómo es ese espacio efímero. A raíz del sermón que dio el franciscano, que en 1651 predicó allí, que había sido obispo de Guadalajara, definido un franciscano bastante importante, conmovió a los fieles, instándoles a que tenían que construir un nuevo santuario, ¿no? Y eso, como dice el texto, encendió los corazones de todos, la llama de la devoción a esta señora, que habiéndose encomendado a la demanda de aquel día, recogió tal cantidad de limosna que dio para poder llevar a cabo esta obra, ¿no? Y fue cuando se involucraron en tal nivel todos los pobladores, todos los indios del lugar en la obra, que es lo que he utilizado también para el texto, el título de mi conferencia, dice el padre Mendoza: tanto eran los que venían a trabajar a la iglesia que me certifican parecía cosa de milagro y que la mano de Dios los enviara a fabricar el santuario de su Santísima Madre. Esto sería un aspecto. El segundo aspecto son las cosas de admiración que sucedieron durante la fábrica de este santuario. Es increíble, y dice el padre Florencia, que con todas estas maravillas mostró la Santísima Virgen cuánto le agradaba la fábrica de su santuario. Es decir, constantemente hay signos divinos de que la Virgen está contenta, está feliz, los está apoyando en su fábrica. Y es que ahora pasa a enumerar, y voy abreviando porque el tiempo pasa muy rápido, todos los milagros implicados en la fábrica. Es decir, se gasta la cal, aparece milagrosamente cal. También pues llueve muchísimo y el templo tiene peligro a destruirse, salvo este territorio en el que nunca pasan los temporales, sino pasan de largo y no se ven afectados. Se quedan sin dinero para pagar a los trabajadores. Aparece un devoto, en este caso un arriero, que para y le da el dinero para pagar a los oficiales. O por último también, incluso, pues se cuenta la historia del retablo, donde a última hora, en el año 1676, se quedaron sin dinero comprometido para el altar mayor y aparece también un devoto que no solo da dinero para el retablo, sino que le sobra para construir la portería de cal y canto con su arquería muy hermosa, un baptisterio y una celda. Y además también se prosigue la obra del convento y citan una de las tantas frases: maravillas todas que ha obrado el Señor en su honra de Santísima Madre. El padre Mendoza está continuamente haciendo alusión a ello, ¿no? Y por último, el último aspecto que trata el texto son de los milagros que intercede luego la imagen una vez que se ha concluido dicho santuario y que continuamente pues también está intercediendo por los devotos de la población, pero también ya de todo el Valle de Toluca, porque se convierte en un centro de peregrinación. Y cierro ya con la última cita que quiero hacer de este texto de Mendoza, donde alude a la fábrica diciendo: últimamente las piedras de que están materiadas las paredes de este santuario están clamando sus prodigios, porque ellos están pendientes en devotas figuras de cera, ojos que han dado ciegos, oídos a sordos, salud a enfermos, pies y manos a tullidos, en tan numerosa congerie que no es fácil escribirlos todos, trofeos admirables de aquella soberana reina y monumento de sus prodigios. Bueno, más allá de eso, este es el estado actual en el que se encuentra el convento y santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Tecajic, que sigue, fue devuelto a la provincia franciscana de México, lo siguen gestionando los frailes franciscanos, y las noticias últimas, bueno, ya de toda esta construcción nos dicen que el templo es concluido finalmente en el siglo XVIII, teniendo el aspecto que hoy en día veis y que es tal y como se conserva, ¿no? Siendo el núcleo central de esta pequeña localidad del Valle de Toluca que recibe el nombre de Tecají. Y ya aquí os he puesto, bueno, no viene un poco a colación del texto, pero
del tema, ¿no? De la fábrica y del santuario, pero quería poner la muestra de los pocos lienzos que hay y luego la difusión que tuvo la imagen en numerosas copias, que llama la atención porque nunca fueron réplicas o veras efigies de la original, sino que en todas ellas hay algún tipo de modificación, dejando entrever siempre dos factores fundamentales: la Asunción, con todo abajo los apóstoles y el sepulcro, y los ángeles que la acompañan con esa música celestial marcada por los dos ángeles trompeteros que flanquean a Dios Padre coronando a la Virgen. Ya a modo de epílogo, quiero plantear unas ideas, unas reflexiones finales que luego también puedan servir a debate. Como apunta Sergio Grusinski en su libro La guerra de las imágenes, la inserción de la imagen en un medio físico nunca es indiferente. La aparición y después la imagen instauran y concretan la invasión de un espacio pagano por la divinidad cristiana, consagrados o supuestamente consagrados a cultos idólatras. La toma de posesión se toma por medio de imágenes interpuestas, ya que la Virgen es la forma de Dios. La extirpación del demonio, y cita, desacralización del lugar pagano en línea de descontaminación, es el preámbulo de una inmediata resacralización cristiana operada por la imagen. En este caso se quería poner algunos antecedentes que evidencian también estos mismos comportamientos en el ámbito europeo y americano, ¿no? Desde la propia Virgen del Pilar, señalando el lugar donde conformar su santuario, la propia Virgen enviando esa nevada, ¿no? Para la construcción de Santa María Mayores ante el Papa Liberio y el sueño del patricio Juan, o ya en el contexto americano la Virgen de Guadalupe, mandando también esa señal de el brote de agua para indicar el lugar donde se produjo el milagro. Designios de imágenes marianas señalando lugares donde quieren construirse. Imágenes vinculadas con el territorio, con la construcción, como es el caso de la época de la conquista peninsular, donde aparece la Virgen de la Almudena en una atalaya en la ciudad de Madrid, la Virgen de la Antigua escondida detrás de los muros de la mezquita, o en el caso mucho más interesante, que nos habla también de esa topografía, de la Virgen de la Cabeza, apareciéndose al pastor Juan Alonso de Rivas en el santuario de dicho nombre en todas estas épocas de conquista cristiana. Mismos fenómenos que podemos estudiar, como es el caso que yo estoy mostrando de la Virgen de Tecají u otras vírgenes que también recientemente pues con la profesora Agustina vimos en Sevilla, como es la Virgen del Cerro de Potosí, ¿no? Esos vínculos con el territorio que son tan importantes. Con este trabajo, como he dicho y como os estoy comentando, he querido profundizar en el episodio milagroso de la Virgen de Tecají como factor determinante en la construcción del santuario mariano, ¿no? Dirigido a la repoblación de una zona y al fortalecimiento de las prácticas religiosas en un área, y eso es importante tener, de mayoría indígena, para entender este ejemplo como parte de una serie de políticas evangelizadoras. Y fijaros que ha transcurrido ya más de un siglo de la evangelización, pero los franciscanos siguen teniendo muy presentes todas esas dinámicas y esas políticas a través de la imagen y sobre todo dirigida a la formación de cultos locales, y en un periodo en el que no solo la Virgen de Tecají, sino otra serie de cultos, que ya como se ha estudiado, y en este caso el padre Florencia, se encargó de dar a conocer y sobre todo de refrendar a través de toda esta literatura hierofánica, ¿no? De este modo, la existencia de un espacio sagrado comunitario reforzaría la seña de identidad, de pertenencia territorial y estimularía además los mecanismos de peregrinaje entre los habitantes de una región. En este caso aludo al profesor Jaime Cuadriello en su estudio sobre Santa María de Nueva España, sobre la Virgen Territorio, una devoción auspiciada por los indios tlaxcaltecas, donde nos recuerda que un culto o práctica devocional, del tamaño que sea, se centra en la pretendida identidad social de los pueblos y la significativa concepción de sus espacios. Y eso es lo que he querido, en cierta medida, ver, ¿no? Y junto a eso, aunado también a toda esa serie de imágenes que nos vinculan a la imagen con sus devotos. En este caso veis esa asunción de la Virgen de Tecají con un indio donante que se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe, donde se hace hincapié a los ángeles, pero unos ángeles en los que encontramos transfigurados a todos esos indios que nos cuentan las crónicas que acudían al santuario a danzar delante de la Virgen, a cantarle, y que van a conformar también toda esa comunidad espiritual que le van a dar reputación y permanencia a la capilla, ¿no? El propio Cuadrillo también, en otro texto, Winds and Image Indias, se encargó de hablar del milagro de esta música celestial y de las luces que emanaban de este edificio a ojos de los peregrinos, ¿no? Por todo ello, y ya acabo en un par de minutos, quiero cerrar con una idea final que Sí, es Francisco, eso es lo que te iba a pedir, porque un ya minuto, estás un poco un minuto, excedido. sí, sí, perdón, un minuto. La imagen o la idea de
la idea de la geografía sagrada, ¿no? Y con esto quiero cerrar con la actualidad. Hoy en día el culto a la Virgen de Tecají, un culto muy importante, todos los 15 de agosto se sigue celebrando las fiestas patronales en torno a dicho santuario, donde se sigue conmemorando pues, el misterio de la Asunción de la Virgen con un simulacro de la propia dormición y donde además se combina con estas danzas que están asociadas al territorio agrícola, la danza de los huitos, con motivo de la recuperación de esas milpas o sobre todo de la recolección de esas primeras esos primeros frutos, ¿no? Y un texto que a mí me sirve mucho, ya medio minuto y cierro, que en clase, de hecho con los alumnos lo comparto, de Fernando Suárez, sobre geografía sagrada del Egipto, he permitido traspolarlo a la realidad americana, ¿no? Y con ello, cito, cuando la América prehispánica se debilitó, su religión fue suplantada por el cristianismo. Sin embargo, el ritmo de la fiesta estaba tan afianzado en la vida que ciertas de entre ellas fueron adaptadas por esta nueva religión. Poco a poco la liturgia ha cambiado y con ella la utilización de la geografía sagrada, a la cual las fiestas cada vez más han estado unidas. En nuestro siglo XXI, el sentido de la fiesta no es el mismo y la pérdida de esta armonía entre la geografía y lo sagrado no nos resulta extraña. Actualmente todo puede ser desarraigado, transportado de un lugar a otro. La fiesta se ha convertido en espectáculo y estructura material destinada a la distracción. Ya no hay dioses de la antigüedad, dioses protectores de un lugar o de una circunstancia particular de la vida que se festeja. El hombre ha olvidado que existe una unión entre él mismo y los fenómenos cósmicos, como entre estos fenómenos cósmicos y ciertos lugares geográficos precisos. De esta unión mágica y viviente, los indígenas tenían conciencia perpetuamente. La fiesta era entonces efectivamente un acontecimiento desarrollado en el cuadro de una verdadera geografía sagrada. Y ya con esto acabo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Le cedo la palabra entonces con la siguiente presentación a Lucía Querejazu Escobari. Lucía es historiadora especializada en pintura andina colonial, es doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires en el 2021 y su investigación ha contado con el apoyo de la Fundación Toma, con una Visiting Scholar Grant. Actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en la Universidad de Zúrich dentro del proyecto titulado Global Economies of Salvation, Art and Negotiation of Sanctity, y anteriormente fue curadora y directora del Museo Nacional de Arte de La Paz, Bolivia, y editora del catálogo de la exposición Dios y Máquina, Dios y la Máquina, Serialidad y Singularidad en la Pintura Andina Colonial. Lucía nos va a hablar de la triple dimensión de la espacialidad andina, modelo teórico para un estudio de caso, Caquiaviri, siglos XII-XVIII. Lucía, te escuchamos. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias a todos. Si se me escucha bien. Si no se me escucha bien, ya me avisarán. Te escuchamos. Gracias. Bueno, agradecer igualmente al comité científico por haber aceptado mi propuesta y a Agustina por coordinar la mesa y leerme o releerme, que ya conocía este fragmento que les voy a compartir, que es parte de mi tesis doctoral realizada en la Universidad de Buenos Aires. Y este fragmento está muy inspirado también en el trabajo de la doctora Bindus, que también está en esta mesa, lo cual me alegra mucho, y en el trabajo de mi querido colega Ariel Morrone, también de la Universidad de Buenos Aires. Y no puedo evitar decir que yo he sido muy privilegiada en poder haber accedido a la educación de excelente, absurdamente excelente calidad, porque lo he adorado, lo he disfrutado mucho, de la UBA, por lo cual también mando un abrazo solidario a todas mis colegas que están ahí presentes. Lo que les voy a compartir hoy entonces es un fragmento de mi tesis doctoral y es el fragmento en el que yo intento dar sentido a la experiencia de la investigación de una doctrina rural en el área andina en una larga duración, desde tomando como punto de partida la experiencia que uno como investigador tiene al enfrentarse al objeto de estudio, pero sobre todo que uno como al estar en el templo, estar en el pueblo, estar en el altiplano, no es una cosa que deba tomarse como por sentada y por lo tanto, lo que yo he hecho en mi investigación es investigar el espacio y el asentamiento, la
el posicionamiento, perdón, del asentamiento dentro del espacio de Cachiaviri y tratar de ofrecer un modelo teórico basado en diferentes autores para tratar de entender o también proponer cómo pensar estas cosas. Entonces, el mapa de rigor, Cachiaviri se encuentra en el altiplano boliviano, a unos 90 kilómetros de la ciudad de La Paz, que pueden ver a la derecha, está al sur del lago Titicaca, en eje norte-sur perfecto con el pueblo de Tiahuanaco, con el sitio arqueológico de Tiahuanaco en realidad, y por lo tanto también con los santuarios del lago Titicaca. Como pueden ver en esta imagen de Google Maps, el sitio de Cachiaviri está emplazado al pie de un promontorio de roca tan notorio que se ve desde el espacio, y aunque uno cuando está en el camino, ahora les muestro las imágenes, no, o sea, es notorio, pero uno dice, bueno, ¿esto qué tanto más notorio que otras cosas es? Y cuando uno ve la imagen desde el cielo, dices, ajá, este es un lugar especial, es un lugar particular. Entonces, como les decía, para mí lo que me interesa aquí compartir, y obviamente en mi investigación lo era también importante, es entender cómo esta relación que uno tiene con el espacio hoy en día, como individuo con el entorno, cómo se puede haber construido, desarrollado en estos periodos de cambio y transición de los que estamos hablando. Bueno, la foto previa era en verano, este es en invierno, entonces por eso pueden ver como que es todo dorado y la montaña roja, que es la montaña, el macizo rocoso rojo que está, a cuyos pies se encuentra el emplazamiento de Cachiaviri. Y entonces, paso directamente a hablar de la parte arqueológica. Existen 3 estudios arqueológicos realizados específicamente en Cachiaviri y su zona inmediata. El primero fue llevado a cabo por Max Portugal en 1986, quien identifica un tipo cerámico particular de la zona que hoy lleva precisamente el nombre de Pacajes, el grupo étnico de la provincia. El segundo, de Martí Párcina en 2009, que hace un levantamiento de diversos sitios y concluye, entre otras cosas, que el sitio de Pachapata, muy cercano al actual pueblo de Cachiaviri, habría tenido una gran relevancia en el panorama regional, al ser un desarrollo cultural independiente de Tiahuanaco y Huancarani, los 2 desarrollos culturales más relevantes de la región entre el primer milenio después de Cristo. Entonces nos estamos situando como en la parte más antigua, inicial de mi propuesta. Y utilizando la escala de colores pueden un poco ustedes ver esta mancha café oscura es el macizo que es del que les estaba hablando, y los globitos con sus códigos nos están dando unas dataciones específicas. El estudio de Párcina cumple con dar relevancia a los asentamientos de la región de Cachiaviri en un contexto mayor de desarrollos culturales prehispánicos, pero es más bien el trabajo de Fernanda Salame, realizado posteriormente, hacia el siglo XIX, que le ha permitido a ella encontrar más de 100 nuevos yacimientos arqueológicos. Gracias a este estudio podemos justamente identificar los sitios dedicados específicamente a las prácticas rituales asociadas a chulpares o zonas con torres funerarias, que serían los sitios preincaicos de Huaraca y Ticonil. Este último, además, muestra superposiciones posteriores y chulpares incas, además de una capilla colonial. Eso sería, si pueden ver donde estoy marcando, es como en la parte como hacia el norte del pueblo mismo de Cachiaviri. Ambos sitios se encuentran a pocos kilómetros de Cachiaviri y resultan relevantes para nuestra investigación porque en el segundo existe una capilla, lo que nos permite asociar una espacialidad andina con una cristiana, es decir, una práctica ritual cristiana en un sitio de culto asociado a la sacralidad y cosmovisión andinas. Como nota breve, porque realmente no puedo entrar en detalle en eso, pero es importante que tengamos en cuenta que en la espacialidad andina, en cosmovisión andina, el espacio tiene partes del espacio, accidentes específicos del espacio se consideraban sagrados. No necesariamente son espacios extraordinarios, ni en belleza, ni en forma, ni en tamaño, por lo que no se puede hacer una generalización y decir todos los nevados son sagrados o todas las quebradas son sagradas, pero sí hay sitios que parecieran para el visitante actual que no tienen relevancia per se como lugares, que sí tienen
varios asentamientos a lo largo de los siglos que nos están hablando de alguna relación con el espacio sagrado y que nosotros hemos perdido como conexión con ese conocimiento. En la zona de excavación de la arqueóloga Salame existen otras 11 capillas más que nos habla de este tipo de prácticas. Por lo tanto, estamos hablando de el pueblo de Caquiaviri, con sus 500 tributarios, según Taza, tiene frente a sí, en una especie de valle que se extiende frente a sí, 11 capillas dispersas encima de más de 100 yacimientos arqueológicos de mayor o menor relevancia. ¿Sí? Gracias al cronista Garcilaso de la Vega, el corregidor Pedro Mercado de Peñalosa, sabemos que el lugar donde se fundó el pueblo de Caquiaviri había ya varios asentamientos con sus propias autoridades. El estudio realizado por Salame nos indica que de los muchos asentamientos prehispánicos de esta pampa, en la que se ubica el actual pueblo, hubo una suerte de reducción en tiempos incaicos y una concentración de la mayor cantidad de población en menores puntos. Esto coincide con la interpretación de Partin y Kessel, quienes plantean que la jefatura pacaje se habría consolidado en torno al siglo XV, lo que coincide con el contacto con los incas. Y por contacto, por favor, nótese que fue invasión. Ahora bien, Salame nos proporciona más detalles, pues si bien hubo una suerte de reducción de asentamientos en este periodo, el más significativo en tamaño no corresponde al actual pueblo. Es decir, como nos dicen las fuentes coloniales, el pueblo de reducción colonial efectivamente se construyó sobre uno de mayor antigüedad, pero no era el de mayor tamaño y suponemos que por lo tanto no era el más significativo de las reducciones incaicas, lo que indica que las espacialidades inca y castellana no eran del todo coincidentes ni equivalentes en la ponderación de los imperativos de la erección de los asentamientos. Sin embargo, es evidente que el pueblo está constituido sobre vestigios arqueológicos prehispánicos, y nótese que la distancia entre la reducción incaica y la reducción española es de 1 kilómetro, 3 kilómetros, no es mucho. Ahora bien, con respecto al sitio escogido, donde finalmente es el pueblo, por comunicación verbal de Salame sabemos que en los años 90, cuando se procedió al tendido eléctrico del pueblo, se hicieron excavaciones en la plaza principal del mismo, bajo el cual se encontró una considerable cantidad de enterramientos prehispánicos. Estos restos fueron quemados por los pobladores y no pudieron ser examinados por los arqueólogos, dejándonos con la incógnita acerca de su antigüedad y la naturaleza de su enterramiento. Este dato resulta contradictorio con toda la evidencia expuesta con respecto a la relevancia prestada por los andinos a sus muertos. Sin embargo, el avance de las comunidades cristianas evangélicas en el altiplano boliviano en el siglo XX han generado una transformación en la valoración del pasado prehispánico, por lo que estos fenómenos no son tan extraños hoy en día. Pero volvamos a la relación que hace Garcilaso de la invasión de Maita Cápac, pues en él se describe cómo los pobladores de Caquiaviri tenían un cerro protector sagrado en su comunidad. Abro comillas. Pasando pues el Inca en su conquista, llegó a un pueblo llamado Cacuahuiri, que tenía muchas cacerías en su comarca, derramadas sin orden de pueblo, y en cada una de ellas había señoretes que gobernaban y mandaban a los demás. Todos estos, sabiendo que el Inca iba a conquistarlos, se conformaron y redujeron en un cerro que hay en aquella comarca, como hecho a mano, alto menos de 1/4 de legua y redondo como un pilón de azúcar, con ser allí toda la tierra plana. A este cerro, por ser solo y por su hermosura, tenían aquellos indios por cosa sagrada, y le adoraban y ofrecían sus sacrificios. Fuéronse a socorrer a él para que, como su Dios, los amparase y librase de sus enemigos. Hicieron en él su fuerte de piedra seca y césped de tierra por medio. Lucía, te voy a interrumpir un segundo porque no está saliendo tan bien el audio y quizás te tengo que pedir que hables un poquito más despacio para que te entendamos bien, ¿sí? Vale, voy más despacio entonces. Gracias. Gracias. Lo interesante de la narración de Garcilaso para nuestro análisis es que el Inca les manda a decir que el sol era en realidad el dios legítimo y que debían tenerlo por suyo y adorarlo. Más allá de que pueda ser una interpretación del autor de las aparentemente loables intenciones del Inca, sabemos que se instauró un culto imperial en todo el dominio incaico que está relacionado con la aquiescencia de su dominación. Finalmente, los incas sostuvieron el asedio hasta que los señores de Caquiaviri se rinden y entonces Maita Cápac, abro comillas, con palabras suaves les dijo que no había ido a quitarles su vida ni haciendas, sino a hacerles bien y a enseñarles que viviesen en razón y ley natural.
y que, dejados sus ídolos, adorasen por Dios al sol y a quien debían aquella merced, que por habérselo mandado el sol les perdonaba el Inca. Cierro comillas. Resulta interesante cómo los incas fueron los primeros en intentar persuadir a los pacajes de dejar sus llamados ídolos por un culto imperial que les permitía entrar a, entre comillas, vivir en razón. Dejar de adorar a la montaña y adorar al sol pareciera implicar una evolución cultural ante los ojos del cronista cristiano, que busca a su vez valorar el legado de sus ancestros incas. Los caquiavireños, sin embargo, se negaron a esta línea de argumentación, sosteniendo que no querían mejorar su vida. Una explicación que podemos imaginar usarían también ante los órdenes de reducirse en pueblos y cambiar al sol o la montaña por un dios extranjero e invisible. Vemos pues que en Caquiaviri se venera una montaña de manera local, la que forma parte de una espacialidad propia de la comunidad. Esto es relevante para nuestra investigación, pues nos permite asociar comunidades específicas en su entorno en una relación espiritual y mítica que tiene que ver con esta concepción social del paisaje. Calancha nos da referencias sobre el carácter regional de algunos sitios de culto, pero también cómo existen además deidades o huacas menores. Voy a saltar un poco para poder avanzar. Otro culto relacionado con Caquiaviri y los pacajes es el del rayo o Illapa. Sabemos por Mercado de Peñalosa que Caquiaviri o Cacayawiri significa el lugar en el que caen muchos rayos. Podríamos asumir que esto generó un culto a Illapa, de divinidad celeste regional. Según el estudio de Pablo Cruz, el arqueólogo Pablo Cruz, el pueblo de Pacaja adoraba a diversas huacas guardadas en el cerro Poder de Dios. Una de estas huacas, la proveniente de Porco, estaba asociada al rayo y a la guerra, y que hoy en día son llamados San Jerónimo y San Felipe. En este caso, Pablo Cruz está hablando de huacas que tienen el nombre de pacajes y que son adoradas por pueblo pacajes en el departamento de Chuquisaca, a 600 kilómetros del pueblo de Caquiaviri, por lo que estamos en una espacialidad discontinua, en una relación territorial propia del mundo andino. Por último, el estudio arqueológico de Salame nos provee de un último dato de relevancia para la confirmación de que la espacialidad andina continuaba gravitando en tiempos coloniales. La autora consigna, por un lado, la existencia de chulpas coloniales en una hacienda a pocos metros del pueblo de Caquiaviri, junto a un árbol de Quisuara, por lo menos 400 años de antigüedad. Y por el otro lado, que en un sitio denominado convenientemente Huaca, se han encontrado sacrificios cerámicos con cerámica colonial. Creemos que estas prácticas y la creación de pequeñas capillas todavía por investigar en la zona cercana a Caquiaviri son indicativos de una espacialidad en transición o transformación durante el periodo colonial, en la que la cristianización del espacio juega un rol de articulación. Ahora vamos a pasar a la espacialidad cristiana. Con la conquista española del territorio andino vino la fundación de doctrinas y posteriormente la creación de reducciones, es decir, de poblaciones fijas y estables en un lugar que reuniera a la población dispersa. La estrategia española de juntar a la población con el fin de cobrar tributos y evangelizarlos tuvo diferentes formas en el continente americano. En el Virreinato del Perú, el virrey Toledo instituyó ordenanzas que entre 1570 y 75 generaron una serie de pueblos de reducción. De todos los proyectos aplicados en América, el de Toledo fue, sin duda, el más grande, sistemático y de mayor impacto de todos. Este sistema buscó organizar y ordenar a la población con diversos fines y resultados, pero podemos sintetizarlo en que trató centralmente de cuantificar a la población para fijar una tasa y ordenar la mano de obra en torno a diferentes actividades. Steven Berke nos ofrece una interpretación de la historiografía sobre las reducciones toledanas que se puede dividir con matices en dos grandes grupos. Por un lado, los que hablan del panorama de aplicación del sistema y ejemplos de la aplicación del sistema, en conformidad o resistencia al mismo. Por el otro, una producción que se nutre de los aportes de estos autores y que se abren hacia un panorama de surgimiento de nuevas comunidades y paisajes como resultado de esa política, que es la base sobre la cual nosotros proponemos la interpretación de la instauración de las reducciones como una medida que generó una transformación no solo física y social, sino también simbólica en la cosmovisión nativa y su espacio.
Alan Durston propone una lectura de las formas de percibir y organizar el espacio a partir de las reducciones para comprender las profundas consecuencias que produjo en la sociedad andina. Nosotros, en ese sentido, buscamos analizar cómo esta medida fue el instrumento para iniciar la lucha contra las llamadas idolatrías al imponer una transformación en la espacialidad andina. Pues como ya vimos anteriormente, anteriormente me refería a los cultos andinos, a los que no me he referido por cuestión de tiempo. La religiosidad y espiritual andinas están estrechamente vinculadas al paisaje. Por lo tanto, además de pensar las reducciones como una medida de control y administración del virreinato, seguimos la propuesta de Rabbi Mumford, quien sostiene que fue el reconocimiento de los antiguos sistemas indígenas el que permitió que las reducciones de Toledo se enraizaran en el paisaje andino en diálogo, tensión o superposición con esa espacialidad. Ahora bien, para situarnos en tiempo y espacio, diremos que Caquiaviri, para fines del siglo XVI, cuando era un asentamiento antiguo y consolidado, y dada la relevancia que tenía en la articulación de la administración regional incaica, no fue objeto de traslado cuando se implantaron las reducciones toledanas. Sin embargo, la traza de damero que se impuso a los pueblos de reducción, así como la cristianización del espacio circundante por medio del Calvario, se implantaron en Caquiaviri como en cualquier otra doctrina. Como tal, se la nombró Nuestra Señora de la Concepción de Caquiaviri, la cual será, además, continuando con su rol preponderante en la provincia, cabecera administrativa de la misma. El modelo reduccional pretendió normar la vida de las poblaciones bajo la lógica cristiana de la urbanidad y policía. Esta planificación se enmarca dentro de lo que Henri Lefebvre define como el espacio concebido, aquel espacio de los planificadores y de la ordenación que busca someter la experiencia material a una idea, en este caso, la reproducción social del orden colonial. Si bien las ordenanzas las aplica el virrey Toledo, el espacio lo concibe el licenciado Juan de Matienzo, oidor decano de la audiencia de Charcas, en su gobierno del Perú de 1567. En este, el adoctrinamiento y la evangelización juegan un rol preponderante, pues al haber sido separados los indígenas de sus sitios de culto, forzosamente, era menester gestionar los que corresponden al orden cristiano para transformar la percepción simbólica dentro de la experiencia material de la vida cotidiana. Esta redefinición de la territorialidad colonial a través de la introducción de reducciones y la reutilización de rutas de comercio e intercambio prehispánicas para el comercio colonial alteró la espacialidad andina. Esta alteración genera una realidad discursiva que da pie al análisis de los efectos del ejercicio del poder, sea este político o espiritual, en la espacialidad. Esto resulta más complejo si no perdemos de vista el hecho de que la relación espiritual andina con el espacio no desaparece del todo. Estamos hablando entonces de espacialidades que se dan de manera simultánea, como eventos que suceden lateralmente unos de otros. El resultado será un espacio vivido en el sentido que propone Henri Lefebvre. Lefebvre propone entonces comprender el espacio a partir de una tríada conceptual de las siguientes dimensiones. Por un lado, las prácticas espaciales, las representaciones del espacio y, por último, los espacios de representación. A estas dimensiones les corresponden tres tipos de espacio. Un espacio percibido, que sería el espacio dado, un espacio concebido y, por último, un espacio vivido. El primer espacio es el material, el de la reproducción. El segundo es el espacio de los planificadores y de los códigos de ordenamiento, el espacio de Matienzo, el de Toledo. El tercer espacio es el de la imaginación y lo simbólico, formados a partir de la experiencia material y en el que viven o reviven, resignificadas y transformadas, las huacas y los calvarios, el paraíso y el infierno. El espacio concebido intenta domesticar el espacio vivido, pero no es una tarea sencilla, pues el último crece constantemente porque el espacio se produce y reproduce junto con la sociedad. La propuesta de Lefebvre nos permite poner en diálogo los espacios andinos y cristianos desde una articulación lógica de las motivaciones de cada uno de los actores encontrados en la situación colonial. Es por esto que pensamos que el espacio reduccional andino se construye a partir de la yuxtaposición de espacios. Espacios concebidos que buscan imponerse a un espacio vivido, nutrido de una tradición milenaria, en contraste con un orden territorial impuesto. Es
un espacio que se produce a través de la significación de los nuevos espacios concebidos. Entonces estamos hablando no solo como de poner una iglesia en un espacio dado, sino de producir espacio con esa introducción de la iglesia, de la plaza, del Calvario. En este sentido, la espacialidad en Cacciaviri es una heterotopía como la concibe Michel Foucault, un espacio en el que coexisten yuxtapuestas varias espacialidades que se disuelven o se construyen en la medida que la sociedad que las vive las produce. Es importante que consideremos que una sociedad, en tanto que desarrolla su historia, puede hacer que una heterotopía existente funcione de manera muy diferente, pues cada heterotopía puede, de acuerdo con la sincronía de la cultura en la que ocurre, tener una función u otra. Y esto es algo que es muy importante entender para cuando uno se acerca a estos pueblos como investigador, porque uno no accede a todos los niveles de espacialidad o no accede directamente a todas las espacialidades existentes en un pueblo, porque uno no forma parte de cierta comunidad. Y voy a cerrar con esto mostrándoles, por ejemplo, una foto de la fiesta en la que podemos ver artificios de fiesta como se utilizaban en el siglo XVIII, árboles importados, la kiswara que está ahí desde hace tanta antigüedad como la iglesia, el cerro con su calvario, que es también un espacio en el que se continúan reproduciendo rituales andinos que entran en la lógica de una espacialidad milenaria. En ese entorno está el templo, que con sus pinturas nos abren nuevas espacialidades, que nos hablan de una nueva concepción del tiempo y el espacio, pero que están delimitados por el templo. Un templo que se encuentra en una red de caminos que pues mucho más antigua que el propio imperio incaico, pero que articula una administración y que en el dominio colonial articula una movilidad humana, una especie de peregrinación dolosa, laboral, almita, y que de forma no sorprendente en realidad, pero extraordinaria más bien, como han trabajado Morrone a partir de Parsinen, reproducen lógicas espaciales sagradas de tiempos milenarios a través de la ruta de la mita. Entonces, el espacio sagrado está en las grietas del sistema colonial de imposición, como tratando de irrigar la vida cotidiana forzada a la que se tienen que someter las poblaciones indígenas. Y con esta foto del Calvario de Cacciaviri quiero mostrarles muy concretamente cómo el Calvario, que es la imposición de un Vía Crucis que está cristianizando y bautizando el espacio, se hacen también y se siguen haciendo, porque esto es reciente, los rituales propios de la fecundidad, del pedir cosas, de utilizar hillas, de construir pequeñas casitas para pedir lo que uno quiere y utilizar las piedras que se dejan al andar el Calvario como parte de estas celebraciones. Y por último, pensar cuando uno va en fiesta en en los sedimentos y cómo los sedimentos, así como caen y son pisados y son vividos y son bailados, no por superponerse unos sobre otros, cubren uno sobre otro, sino que funcionan en el corte transversal de la espacialidad y que solo funcionan cuando esos espacios son activados por las comunidades que los construyen. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, y continuamos la mesa con una presentación de 3 personas, queridas personas. Astrid Bindus, José Luis Martínez y Fernando Guzmán, que nos acompaña aquí hoy. Voy a presentarlos. Astrid Bindus dirige el proyecto de investigación, producción transcultural de conocimientos en la región andina meridional, espacialidad, materialidad y construcción de topografías sagradas en el contexto del dominio colonial en la Universidad de Colonia. Es profesora de historia en la Universidad de Siegen, se doctoró sobre afroargentinos y nación, construcciones de identidades afroargentinas en el Buenos Aires del siglo XIX, y sus investigaciones tratan de la historia transcultural del conocimiento
con énfasis en la comunicación religiosa en los Andes. José Luis Martínez es doctor en Antropología Social e Histórica por la École d'Hautes de Ciencias Sociales de París, profesor titular de la Universidad de Chile, perteneciente al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, y Fernando Guzmán es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, curador del Museo de Artes Decorativo, director del Museo Regional de Ancud, investigador visitante del Getty Research Institute, profesor visitante de la Universidad de Calabria y actualmente es profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, con el equipo, nos van a presentar un trabajo con el título Bajo la lupa, espacios sacros y cultura visual en Cala Choco, Carangas. Fernando. Muchas gracias, Agustina. Astrid, José Luis y yo agradecemos que se haya aceptado nuestra propuesta y procedo entonces a leer el texto. La estancia de Cala Choco, La estancia de Cala Choco se ubica a los pies del Cerro Sagrado Sajama, a 4.200 metros de altitud, en la región altiplánica de Carangas, Bolivia, al pie del volcán Sajama. Está cubierto de grandes peñascos volcánicos, hay algunas casas corrales, parallamas y varias estructuras de construcción que hacen referencia al carácter ritual del lugar. Al norte de las casas hay una pequeña capilla cristiana orientada de este a oeste. Su advocación es el Espíritu Santo. Tiene un retablo con imágenes de santos y otros objetos y está decorada con pinturas murales. La capilla sigue el modelo de la arquitectura religiosa colonial del sur andino, con sus plantas unispaciales alargadas, muros de piedra sin cantear, cubiertas a dos aguas, arcos torales y techumbre de paja. Su muro perimetral, de lo cual solo quedan restos, y la capilla Miserere. Sin embargo, lo más probable es que date de los siglos XIX o XX. Su entrada mira hacia el Cerro Sajama, el lado del altar hacia los cerros gemelos Parinacota y Pomerape. Unos metros delante de la entrada, fuera del atrio, se encuentra la capilla Miserere. Un camino discurre en línea recta hacia el este desde la capilla, pasando por la capilla Miserere hasta las estribaciones laterales del Sajama, donde se ubica un espacio similar a un calvario de mediana altura. A unos 110 metros al suroeste de la capilla se halla un edículo de piedra orientado también hacia los Payachatas y hacia el Sajama en dirección del este. Esparcidos por el terreno encontramos restos de cerámica pertenecientes a distintas épocas, carangas, incaicas, coloniales, republicanos. Entre la capilla y el altar se hallaron restos de una hoguera y un cadáver carbonizado de llama, y un poco más adelante otro lugar quemado con un crío de llama o cordero muerto. Al parecer, aquí se celebraron rituales, probablemente en agosto del año pasado, con ocasión de la marcación del ganado, la fecha de la fotografía. Los numerosos hallazgos de cerámica prehispánica, artefactos líticos, madera quemada, lana y vidrio apuntan a la importancia ritual de Cala Choco, al igual que el aspecto inusual del lugar con sus grandes rocas. Según un antiguo residente, la familia que vivía aquí solía utilizar la capilla para rituales y ceremonias, y también se celebraban aquí procesiones de toda la comunidad. Algunas partes de este conjunto de edificaciones religiosas aún están en buen estado. Hay evidencias contradictorias acerca de su condición actual. Una parte de su estructura y de su interior evidencian señales de abandono, pero se encuentran igualmente muestras externas de quemas, rituales y ofrendas que sugieren un uso hasta la actualidad. En resumen, estamos en presencia de un espacio de poblamiento continuo de larga duración y con evidencias de rituales católicos y andinos coetáneos. Aquí se entrelazan los conceptos andinos y cristianos de las espacialidades sagradas, como es típico en las regiones rurales del altiplano, y como ya lo adelantaba, ¿no es cierto?, Lucía en su presentación. Pero más allá de estas afirmaciones, ¿cómo podemos describir con mayor precisión los mecanismos de la producción transcultural del espacio religioso y los medios y prácticas implicados? El espacio religioso de Cala Choco se constituye en la tensión entre espacios interiores y exteriores y como una red de relaciones entre distintos elementos estructurales. Estas relaciones se establecían o se establecen a través de las prácticas rituales de los habitantes, por ejemplo, como parte de rituales agrícolas o fiestas para los santos patronos. Dedicada al Espíritu Santo, es muy probable que la capilla reuniera para Pentecostés a muchas personas a celebrar la fiesta patronal. En este espacio comienza también el camino ritual hacia las laderas del Sajama, que relaciona la capilla, las rocas, las montañas y